Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Este es el programa Recordar a nuestros maestros. Como siempre, es muy placentero poderles saludar, amables oyentes. Estamos en este momento reunidos Santiago Alarcón y Carlos Mario González, quien les habla, para emprender la tarea durante esta media hora de reflexionar algunos asuntos que, como siempre esperamos, puedan ser del interés de ustedes. Hoy no nos puede acompañar Elina Pulido, que es habitual en este diálogo que sostenemos los lunes en el programa, porque tiene que atender algunos compromisos institucionales y no le ha sido posible entonces coordinar con el encuentro nuestro. Pero Santi y yo vamos a adelantar el trabajo que nos corresponde y esperamos pues que sea satisfactorio. Muchas gracias, Jorgito Benjumea. Jorgito Benjumea es el encargado de editar el programa y siempre con su amabilidad y su capacidad garantiza que podamos hacer una labor tranquila y efectiva. Este programa, saben, se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en los 100.4 del FM, y se puede seguir por las redes de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK. Al final les daremos bien todos los detalles. Hoy queremos abordar un asunto que está muy vinculado con la realización de un seminario en el que estamos implicados 130 personas, que se llama Kafka Inolvidable, Inolvidable Chekhov. Probablemente muchos de los oyentes de este programa hacen parte de ese seminario, pero también habrá oyentes que no están integrados al mismo. De paso se ha dicho que el ingreso al seminario es libre y gratuito y será bienvenido quien desee integrarse al mismo. Ese seminario, dicho así de forma muy escueta, busca comenzar a rendir un homenaje de la mejor manera que se puede hacer a la memoria de dos hombres que en el 2024, Kafka y Chekhov, cumplen el uno, Kafka, 100 años de fallecido, el otro, Chekhov, 120 años. Su gran valor como escritores, como pensadores, el gran aporte que han hecho a la humanidad, la gran ayuda que nos prestan en la escala personal para poder entender hasta donde sea entendible la vida, nos llevó a tratar de hacer una conmemoración de la única manera que vale la pena con los grandes pensadores, pensándolos, valga decir, estudiándolos y reflexionándolos, no reduciéndonos a actos ceremoniales de evocación y de encomio, sino estudiándolos. Y por ende forjamos este seminario que por lo menos hasta fines del año 2024, ya está diseñado hasta el 30 de noviembre del 2024, irá haciendo un recorrido alterno entre Kafka y Chekhov, con dos paréntesis, una en el mes de julio de este año, o sea, dentro de un mes más o menos. Ese mes de julio se lo dedicaremos a la memoria de Maupassant, que también está cumpliendo su aniversario. Y en octubre del 2024 haremos lo propio, pero con Edgar Allan Poe. Esos cuatro grandes cuentistas, que no quiere decir que no haya otros grandes también, y que incluso en América Latina los tengamos. Yo creo que nadie puede poner en duda la grandeza cuentística de Jorge Luis Borges, de Donoso, de Onetti, de Julio Cortázar, etcétera. Simplemente que estos cuatro que acabo de mencionar, pues implican en este momento un lugar prioritario de la evocación, dado los aniversarios que se van a cumplir con ellos. Entonces nuestro seminario, ya está dicho, tiene como tarea leer con calma, con orden, con disciplina, con meticulosidad,
para pensarlo, el aporte que nos han hecho estos dos inmensos pensadores, Kafka y Chekhov, con el agregado ya dicho de Maupassant y de Poe en sus debidos momentos. Nosotros hemos venido en el seminario planteándonos que leer un cuento, y hoy no voy a repetir las cosas que ya hemos formulado, simplemente quiero hacer una recordación. Leer un cuento no es lo mismo que leer una novela, y los símiles que encontramos es que leer un cuento es como leer una fotografía, o como leer una pintura, o como leer una gran frase. Son expresiones del lenguaje crípticas, son formas muy delimitadas, muy cristalizadas, y el trabajo del lector es el de desentrañar de forma coherente y pertinente lo que está insinuado, ya sea en el relato cuentístico, ya sea en la imagen fotográfica, en el registro pictórico o en el caso de la frase. Hoy queremos, a manera de ejemplo, mostrar con la lectura que Santiago y yo hemos hecho de dos frases de Anton Chekhov, una forma de ahondar, que la frase no quede en la evidencia inmediata, sino que la frase permita que vayamos más lejos de lo que ella inicialmente ofrece. Y vamos a hacerlo para señalar que ese es el camino que hay que seguir con los cuentos, que uno no se puede quedar en el efecto de superficie, en lo inmediato dicho o percibido, sino que es menester un lector muy activo que ponga de su parte, pero tiene que poner de su parte de tal forma que sea pertinente a lo que efectivamente está expresando la fotografía, la pintura, la frase o el cuento. Hemos elegido de un conjunto de 5 frases que el seminario trabajó, hemos elegido Santi y yo 2, que Santi va a proceder a leerlas, y luego vamos a conversar Santi y yo de forma libre en torno a los contenidos posibles que esas frases podrían ofrecernos, y con ello queremos decir que el abordaje de los cuentos debe seguir también el mismo camino. Una historia que se narra, por ejemplo en el caso de Chekhov, de forma muy simple, sencilla, etcétera, pero que tras esa simpleza, que es engañosa a primera vista, se esconde lo que tiene el lector que saber construir, pero reitero porque esta palabra es muy importante, de forma pertinente. Mi querido Santi, un afectuoso saludo, ¿cómo estás? Igualmente para vos, Carlos, esperando que estés muy bien. También aprovecho para enviarles un cordial saludo a todos los que nos escuchan en este momento, tanto en el programa de radio como en las redes sociales de la biblioteca. Empezaré leyendo pues la frase, Carlos, y procedemos entonces a conversarla. ¿Listo? Te propongo que leas las dos frases primero, listo. y luego las desglosamos una por una. Listo. La primera frase dice de la siguiente manera: del mismo modo que estaré solo en mi tumba, vivo esencialmente solo. La segunda frase dice así: si lo que uno hace desagrada a otro, eso no significa que la acción sea mala. Cualquier paso serio de uno debe desagradar forzosamente a algún otro. Si tú fueras a combatir por la libertad, esto haría sufrir a tu madre. ¿Qué le vamos a hacer? Quien coloca la tranquilidad de los suyos por encima de todo debe renunciar a una vida guiada por las ideas. Bueno, esas son 2 frases de Anton Chekhov, y vamos a conversar, Santi y yo, que eso es lo que hay que hacer con un cuento, conversarlo, solo que se conversa entre el lector y el texto. Aquí vamos a conversar Santi y yo con un tercero, que es la frase de Anton Chekhov. Y te propongo, Santi, que comencemos por hablar de la primera. Te pediría el favor de que la volvieras a leer. Listo. Y inicias cómo entiendes vos esa frase. Listo, la que habíamos hablado, la primera de Chekhov, dice así: del mismo modo que estaré solo en mi tumba, vivo esencialmente solo. Yo pensaba en esta frase, Carlos,
es evidente que está el tema de la soledad. Es bien particular cómo Chekhov relaciona este tema de la soledad con dos asuntos cruciales del ser humano, que es la vida y la muerte, porque empieza con el tema de la tumba. Y la tumba, pues, inevitablemente, pues, remite al deceso físico que nos cruza a todos los seres humanos, pero también lo pone en el tema de la vida. Entonces, eso incluso habla un poco, pues, de la genialidad del artista, de algo tan sencillo, pues, o aparentemente simple. Está tocando dos temas ahí importantes, vida y muerte. Pero pensaba yo que hay también una afirmación implícita que uno puede decir es propia de estos seres humanos de las ideas, donde es inevitable que haya una especie de trabajo en sí mismo de la soledad, o que de alguna manera los desliga de la comunidad, por decirlo de algún modo, para hacer efectivamente ese trabajo de las ideas. Y por eso dice vivo. Y bueno, sabemos pues que Chekhov es un gran cuentista y trabajó pues en la creación literaria. Pero también me hacía pensar en algo que, digámoslo así, no, yo no diría que es como lo que en otros momentos hemos dicho, que es un poco presuntuoso uno ir con la expresión qué fue lo que quiso decir el autor, pero lo que diría en este caso, no creería de ninguna manera que esta fue como la intención de Chekhov. Obviamente eso es lo que se abre en la interpretación, pero que digámoslo puede ser una especie de equívoco que se pueda construir. Obviamente lo pongo pues en la mesa, Carlos, para que lo conversemos. Es que también se pueda dejar una imagen de la soledad como tétrica, porque esa asociación entre soledad y muerte puede llevar a la confusión de que, como inevitablemente vamos a desaparecer del mundo, obviamente ya dejarán de construirse vínculos con los otros. Entonces eso como que inevitablemente llevaría como a la vida a no preocuparse mucho por la construcción de los vínculos con otros. Yo diría de ninguna manera es eso. Todo lo contrario, que el recogimiento hacia la soledad puede ser entendido como un trabajo sobre sí mismo, que cuando uno retorne al vínculo con los demás, incluso uno lo haga de mejor forma. Que el trabajo, o más bien, que la soledad implica es también uno tomarse a sí mismo, lo diría así, como un objeto de conocimiento, que uno se tome a sí mismo como un enigma, que uno se tiene que conocer, que uno tiene temas, experiencias o situaciones que vale la pena preguntarse por ellas, y que a veces es necesario construir unas relaciones, digámoslo en términos con el conocimiento, para tratar de develar algo de lo misterioso de uno. Y de esa manera, cuando uno retorna ya al vínculo, amplía su lenguaje, amplía su discurso y puede incluso tener una mejor posibilidad de vínculo. Ojo, que esto también puede llevar a achicar el conjunto de relaciones que uno establece con el mundo, porque en la medida en que uno va construyendo afirmaciones, ojo que aquí de pronto me deslizo un poco con la otra frase, pero lo que quiero plantear es, cuando uno va construyendo afirmaciones en la vida, o va de alguna manera cultivando unos conocimientos, eso también te lleva a marcar unas distancias con seres con los que, y eso no hay que verlo de forma negativa, que eres seres con los cuales uno no quiere establecer vínculos. Entonces también pensaba eso, Carlos. Bueno, creo que sobra decir que muy interesante lo que has formulado, Santi. Y yo quisiera conectar con un aporte mío, pero mediando esto que me hacías pensar mientras te escuchaba. Nosotros en el seminario queremos con humildad, pero con mucha ambición, queremos aprender a leer, en este caso, a grandes cuentistas. Y me parece que el análisis que vos has hecho de la frase sirve perfectamente para indicar qué es lo que hay que evitar. Sirve por contraste. ¿Qué es lo que hay que evitar cuando se lee a un gran
escritor. En esta época que tiene tantas facilidades en un sentido, pero a veces tan peligrosas, la gente tiende a desviarse. Por ejemplo, vamos a leer a Chekhov, entonces vamos a Google. Y en Google recogemos una información ligera, somera, y damos por sentado que ahí está ya cristalizado lo que fue ese pensador, y luego repetimos 2 o 3 frases que se encontraron allí. Esa es la peste de la información que impide que lo que se diga de un gran pensador sea el resultado concreto del trabajo sistemático, paciente y tesonero que se haga con él. Al pensador hay que pensarlo, no hay que informarse de él. La información es absolutamente secundaria y solamente tiene validez en la medida en que un individuo logre construir una reflexión sostenida y fundamentada en el diálogo con el escritor. Y eso, en el ejemplo que nos da Santi de cómo leyó la frase de Chekhov, no tuvo que irse a leer en Google cualquier cosa que diga un tercero, sino que es su propio compromiso, él como lector, enfrentado a un texto, cumpliendo con algunas exigencias, que lo que diga no sea un disparatorio, que tome cualquier cosa del texto y luego se vaya por las ramas, sino que lo que diga se pueda sostener permanentemente en relación con lo formulado en este caso por Anton Chekhov. Y es el tema de la soledad. Hay con la soledad, como también lo advertía Santi, algo que exige mirarla como un fenómeno complejo. Los animales no saben de la soledad. Yo recuerdo que Stanislao Zuleta alguna vez decía que una vaca no está sola en un prado, en un campo, sino que una vaca está en el acatamiento de lo que es un precepto que sus conductas informadas genéticamente le trazan. La soledad y la compañía son experiencias humanas. Eso requeriría un análisis largo y profundo, pero por el momento bástenos con decir que son experiencias humanas, que tienen una complicación inicial que hay que mencionar. Hay una famosa expresión de Kant que al caracterizar al ser humano lo llama una criatura de una insociable sociabilidad o de una sociabilidad insociable. Es decir, que somos simultáneamente seres de la sociabilidad, requeridos del otro, del encuentro con el otro, no podemos vivir sin el otro, pero al mismo tiempo el otro es una dificultad y por ende hay una fuerza de atracción hacia el otro que encuentra también una fuerza de resistencia hacia el otro. Construir la singularidad de uno implica marcar las diferencias con el otro, pero esa singularidad que uno construye no puede hacerse sin contar con el otro. Esa insociable sociabilidad plantea a su vez la necesidad de examinar el ámbito de la soledad, que por lo menos tiene 3 acepciones que es bueno diferenciar. De un lado está la soledad como misantropía, es decir, como repulsión completa al otro, y el otro vivido como un síntoma del malestar permanente, etc. Es la gente que no se soporta a los semejantes. Hay una soledad en el sentido de un desacompañamiento, de un ser librado a sí mismo. Hay una segunda versión de la soledad que es la que ha propulsado el romanticismo. Es un sentimiento de fatalidad que me lleva a distanciarme de los demás en una aceptación de un destino que inevitablemente me separaría de mi semejante, etc. Y hay una tercera acepción que es la soledad como algo que hay que valorar, es decir, como algo que es una fuerza afirmativa del ser humano. Ya Santi lo dijo. Es la soledad de quien, necesitando del otro, sabe retirarse del otro. Valorando al otro, sabe tomar distancia con respecto a él. ¿A efecto de qué? De poder volver sobre sí mismo.
de poder encontrar las características, peculiaridades, atributos, cualidades, defectos, deficiencias, todo eso que es un cúmulo y que en general uno pasa de largo ante eso, es decir, uno no se sabe a sí mismo, y entonces la posibilidad de reunirse consigo mismo, aunque suene un poquito romántica la expresión, para precisar mejor lo que uno es y, como dice Santi, en ese volcarse sobre sí, en ese saberse retirar, pero no por repulsión al otro, ni por demeritación del otro, sino por necesidad de poder dar cuenta de sí, encontrar ahí en esa precisión propia los mejores elementos cualitativos que enriquecerán el reencuentro con el otro. Y en ese sentido, la soledad no se vuelve un elemento de oposición absoluta con el semejante, sino una oposición relativa que permite que el individuo trate de saber de sí para poder cualificar el encuentro con el otro. Una de nuestras más queridas compañeras del seminario, Nora, evocaba una expresión de Nietzsche muy pertinente para el caso. Aquel que no sabe indagar por sí mismo, inevitablemente está sometido al dominio de otro. Y para terminar, porque necesitamos darle unos minutitos a la segunda frase, hay que plantear también que así como se dice, y es una frase muy repetida, que se ha tomado de Heidegger, nadie puede morir mi muerte, habría que parodiar y decir, nadie puede vivir mi vida. Cada uno estará solo por más afectos que tenga en derredor ante la experiencia suprema de la finitud. Pero la vida es también algo que uno requiere construir con otros, pero que se hace desde una configuración de singularidad que nos precipita a la soledad. Una fuente de la soledad es la singularidad. Los seres que son singulares, es decir, que no se adosan a la masa, que no se confunden con la masa, son seres que saben qué los une al otro, pero también qué los distancia del otro. Y por consecuencia, la soledad, vivida en esos términos mencionados, puede ser una fuerza potenciadora, no solamente del propio individuo, sino paradójicamente de la riqueza del encuentro con el otro. Ahora démosle, Santi, tenemos 5 minuticos, ¿o querés agregar algo? Sí, es que para mí es importante anotar algo, y es que de lo que decís y de lo que estamos analizando, parece que es fundamental plantear que esa soledad está en un plano de construcción. ¿En qué sentido? Yo cuando te escuchaba pensaba, claro, es que el que mejor o el que sabe estar solo es el que puede a su vez también ser mejor compañía para otros, porque esta es una sociedad que, digámoslo así, le cuesta mucho establecer esos vínculos con la soledad. La mayoría de veces, por ejemplo, la época de la pandemia, que hubo ese aislamiento, era típico que había experiencias en las casas o así, o personas aisladas que les costaba mucho esa experiencia del regocijo, y era como si la gente no supiera qué hacer consigo mismo, paradójicamente. Entonces, por eso yo planteaba o pienso que en esa relación con la soledad, que a veces está, pues digamos, la distancia física con los demás y todo eso, es también expresión de esa incapacidad de, o lo que vos decías, cuando uno no se ha preguntado por uno mismo, y entonces hay unas experiencias, digámoslo así, anodinas en esta sociedad que obnubilan o distorsionan o impiden que uno, o incluso, como decirlo, una especie de ruido permanente, que uno no escuche la música propia o a la interioridad de uno. Y a su vez es una experiencia que también tiene que ver con la dificultad de construir la soledad, en el sentido cuando se viven las rupturas de los vínculos, porque digamos, hay una experiencia cuando deja de haber la presencia o deja de estar un otro que para uno es fundamental o que ha sido importante, pero listo, se vive esa experiencia de una ruptura en el amor, en la amistad o en el ámbito familiar. ¿Qué se hace con eso? Cuando no se tiene cómo responder ante esas vivencias de la dificultad de los vínculos, creo que se da ese asunto. Bueno, Santi, esto pues es una muestra de
de lo que es conversar, que por más que uno haya planteado, vamos a hablar de dos frases, la deriva de la palabra, de una palabra sensata y pertinente, pues nos hace abandonar el examen de la segunda frase. Sí. Entonces, estos 2 minuticos que restan, yo quisiera aprovecharlos para reforzar el planteamiento que vos estás haciendo. La soledad es indefectiblemente un efecto que se produce en el ser humano habida cuenta de su singularidad. Ahora, si uno se niega a reconocer su singularidad, entonces tiene una forma de configuración de la identidad que se hace a través de la masa. Y por eso no hay ninguna extrañeza en poder afirmar, como lo ha dicho un pensador, que somos solitarios en muchedumbres. El mundo contemporáneo es un mundo de la masa, pero es un mundo finalmente de un abandono donde la soledad cobra la forma peor de todas, la de ser alguien que no encuentra una compañía humana, porque una compañía humana no es la contigüidad física, una compañía humana es la que me garantiza que el otro me puede deparar comprensión de quién soy, entendimiento de quién soy, compañía y apoyo. Y eso no es lo que se presenta por más que estemos compactados en masa con terceros. Pero esto por último es muy importante porque lo que señala es que solamente un ser que sabe estar solo consigo mismo puede valorar y dignificar el encuentro con el otro y no volver al otro una muleta de su propia cobardía para poder vivir. La conquista de la autonomía es la conquista en gran medida de la certeza de la soledad, de tal manera que cuando voy a hacer un enlace amoroso con una mujer o con un hombre, fuere con quien fuere, no es porque soy incapaz de asumir lo que soy y en ese sentido de reconocer la soledad última que me habita y volver al otro entonces una muleta, alguien con quien yo comparto porque es que temo el reconocimiento de mi propia soledad. Es una soledad más bien que en la medida en que se ha cualificado permite que el encuentro con el otro le dé al otro la estatura de la dignidad de alguien que es una compañía efectiva y no simplemente esa muleta que me permitirá soportar la inseguridad o el temor que me acompaña. Amables oyentes, infortunadamente hemos llegado al final del programa. Esperamos pues que estas ideas así sean expresadas un poco al desgaire, les puedan ser útiles y pertinentes. Les deseamos lo mejor y que nos acompañen el próximo lunes. Hasta entonces. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.